¿Qué tal? Qué gusto volver a estar en casa, qué gusto estar aquí con mi amada esposa, enseñando la palabra, aprendiendo cada día, juntos, nosotros con ustedes, ustedes con nosotros, pero a bien de crecer en la fe. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo número 2 de Segunda de Corintios. Pero para entrar de lleno, tenemos que ver qué es lo que pasó en Corintio. Yo sé que le han explicado a ustedes qué es lo que pasó de un hombre que era un joven que se metió con la esposa del papá y bueno, estaban los corintios ahí tolerando una situación, porque recordemos que la iglesia de Corintio era un poquito, esa zona medio perversa, entonces iban cambiando su manera de pensar, a depurarse, cómo tratar con el pecado, etcétera. La tendencia general, incluso hoy en día, es alguien es pecador, fuera de la cárcel, fuera de la iglesia, la cárcel, que se muera y que se pudra. Pero Pablo no lo maneja de esa manera. Pablo lo maneja de una manera donde es perdón, amor, causa dolor en la iglesia, pero como cuando alguien se arrepiente, ahora hay que consolarlo. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Mi amor, tú tienes algo. Sí, efectivamente, es un capítulo muy bello que nos habla de, ahora sí que la restauración que debe haber después de que alguien ha caído. Y nadie estamos exentos, ¿cierto? A cualquiera nos puede pasar y tenemos por eso que ser muy cuidadosos, no de guiarnos por lo que nosotros pensamos que debería de ser, sino por lo que la palabra nos dice, porque para eso está la palabra, para guiarnos en situaciones prácticas como esta, que aunque en momentos pueden ser dolorosas, como lo fue para Pablo y para la congregación de Corinto, vemos el camino a salir de algo como eso y la restauración que el Señor nos da por medio de Jesucristo. Por eso Pablo pensaba regresar nuevamente a Corintio y ya lo habla en el capítulo 1, donde dice, mi sí es sí, no piensen que me rajé. Estoy hablando como mexicano, yeser. Entonces dice, no piensen que me rajé, simplemente no quise ir porque no quiero llegar en mi propia carne y reprenderlos y echar palo. Y me gusta eso porque en realidad Pablo lo que está buscando es el amor, el perdón. Esa frase o ese proverbio que dice, fieles son las heridas del que ama. Y bueno, para eso tenemos que irnos al versículo precisamente 23 del capítulo 1, donde dice Pablo, dice, ahora pongo a Dios por testigo de que lo que digo es verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Wow. O sea, estaba tan enojado que dijo, por lo que pasó, porque estaban tolerando a ese chico, no lo echaban fuera, etcétera, etcétera, y lo vamos a ir viendo, sino dice, no quiero ir en esta actitud. Y es cierto, porque aún a nivel líder, cuando uno corrige a alguien en una actitud de ira, de celo de Dios, uno corta cabezas. Claro. Pero cuando uno lo hace en el amor del Señor, por eso dice misericordia y verdad se corrige el pecado. No es ni una ni otra. A veces mucho amor, pero nada de verdad. Mucha de verdad, pero nada de amor. Con misericordia y verdad. ¿Verdad? Y luego dice en el verso 24, voy a leer el segundo párrafo, por eso no significa que queramos dominarlos al decirles que poner en práctica su fe. Muchas veces crecemos bajo la mentalidad, ¿puedo tomar esto? ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer basado, perdón que te interrumpí mi amor, pero basado en lo que puedo hacer o no hacer? Correcto. Esto me está permitido, pero esto no. A ver, yo quiero saber si esto sí puedo hacer o esto no, pero fíjate qué interesante lo que dice Fabio. No queremos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Por eso muchas veces las personas no maduran, porque dependen de la opinión de alguien más no de la palabra. Son fieles a la iglesia, pero no son fieles a la palabra. Son dos cosas diferentes. Y es bueno ser fiel a la iglesia, pero... Claro, pero no en el absoluto. Pero no en el hecho de que soy fiel a la iglesia, pero no sé nada de la palabra. Entonces... Exactamente, es lo que gracias, mi amor.
porque necesito saber de la palabra y siendo fiel a la palabra, soy fiel a la iglesia. Correcto. O sea, nuestra fidelidad primeramente debe ir hacia la palabra, porque en base a ser fiel a la palabra, yo voy a ser fiel a la iglesia y entonces mi comportamiento no está basado en lo que alguien más me diga que puedo o no puedo hacer, sino en lo que Dios me está revelando en su palabra que puedo o no puedo hacer. Precisely. Pusiste las palabras correctas, tal cual, mi amor. Por eso dice, queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Otra versión dice, queremos colaborar con ustedes. O sea, ¿qué hemos aprendido en estos años, mi esposa y yo? A colaborar, incluso con la fe de nuestros hijos, a colaborar a su fe. No a imponer nuestra fe, no a regirlos bajo nuestro criterio, sino a que ellos desarrollen su propio criterio y colaborar en el crecimiento de su fe. ¿Para qué? Para que se mantengan firmes en su fe. Por eso quise poner de antecedente, ¿verdad? Porque si no ponemos un antecedente y metemos de repente al capítulo, no estamos entendiendo la razón y eso es muy importante, porque muchas veces se corrige a alguien que está en pecado, pero se le juzga, no se le vuelve a aceptar, se le condena y esa persona camina resentida y herida en la vida y al rato dice, no quiero saber ni de Dios, ni de la iglesia, ni de nadie. ¿Sí? Tristemente. Tristemente sucede mucho eso, pero es como resultado de no saber cómo corregir el pecado y al pecador. Cómo incluso animar a la iglesia a que reciba al pecador arrepentido y abrazarlo. Y ahora gozarse juntos de ver una vida cambiada. Es como un clásico ejemplo de la vida. La chica salió embarazada, se enteran los padres, la corren de la casa, está todo, la corren de la iglesia porque estaba en X ministerio y termina totalmente apartada. Pero ¿qué sucede si en esa chica hay un arrepentimiento, una convicción de pecados, se percata y todo, y ahora la iglesia la abraza, los padres la abrazan? Hay una restauración. Sí, va a seguir con el resultado de su pecado, es obviamente que es un niño. Tiene que asumir esa responsabilidad, porque desgraciadamente también muchos padres o los abuelos ahora se quedan con el nieto y la niña sigue viviendo su vida. Yo no estoy hablando de eso. Podríamos extendernos, pero lo que yo me estoy refiriendo es en el ámbito sano del perdón y del amor y de la restauración, como ahora todos se gozan. ¿Mi amor? Y bueno, vamos entrando en el capítulo 2, motivo de este estudio, donde habla Pablo. Voy a leer el 2 y 3, versión Reina Valera. Pero si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Aquí el celo de Pablo en la situación que mencionaste y que viene desde el capítulo 1 también mencionando, es su celo por una iglesia pura. Claro. Porque haya pureza en la iglesia. Y esto es algo, como dices, que en la sociedad actual, y yo no diría nada más la sociedad actual, yo me atrevo a decir, como humanos tendemos a los extremos, ¿verdad? O nos jalamos, o sea, es como el péndulo, nos vamos a un lado o nos vamos al otro. Y hay muchas personas que se inclinan más hacia el extremo de, lo mencionaste de alguna manera, de no, bueno, pues pobrecito, mejor no hay que decir nada. Total, poco a poco va a ir entendiendo la palabra y va a dejar de esa manera de vivir. Pero está el otro extremo también, al otro lado del péndulo, que se va
no, va para afuera y casi córtenle el cuello y aquí nada de nada. Pero Pablo lo que está queriendo decir con esto, para Pablo, el corazón de Pablo es que me importa más la pureza de la iglesia, aunque algunos no estén de acuerdo con que yo esté confrontando este pecado que nadie se ha atrevido a confrontar y que todos se han hecho, dirían por allá. La vista gorda. De la vista gorda. Yo no he visto, yo no sé. Exactamente. Y por eso es que Pablo dice, bueno, prefiero en un momento dado contristarlos porque eso es más importante. Y yo espero que en un momento dado ustedes entiendan la razón de lo que estoy haciendo para que haya la alegría de que entiendan mi corazón, el por cual lo hice, y que aunque los contristé y fue contristamiento para mí, haya esa alegría de es el corazón de un padre cuando corrige Ajá. a sus hijos, ¿no? O sea, el corazón del padre que termina corrigiendo al hijo, y hay ese dolor, pero a la vez también hay esa alegría cuando el padre ve al hijo arrepentido, entonces ahora se gozan juntos, ¿no? Me llama mucho la atención el verso 4 que dice, escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Así es. Pero me llama la atención cuando dice escribí. El tener la disciplina de escribir el enojo, por así decirlo, plasmarlo, nos hace pensar lo que estoy escribiendo y si está concordando con la palabra. Porque si me dejo llevar por la ira, por los impulsos, entonces es como abrir una represa y sale todo. Pero el hecho de sentarse y escribir me hace medir las palabras. Por eso me llamó mucho la atención cuando dice escribí. Ahora, verso 5, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó a ustedes y a mí también. Versos 6, la mayoría de ustedes se opusieron y eso ya fue suficiente castigo, que es lo que estaba hablando hace un momento, donde ahora afuera. Sí, pero dice, no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. Verso 7, no obstante es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Por eso hace un momento, antes de empezar con la palabra, quise meter esa introducción. Como muchas personas terminan desalentadas, sin aliento. Un aliento de vida, porque Dios sopló vida con su palabra. Pero cuando la persona pecó y hay toda esa reprimenda, pero obviamente no hay arrepentimiento, papá, pero si hay arrepentimiento, si hay un saber que estuvo mal y que por Dios fue perdonada, y ahora la iglesia abraza, esa persona vuelve a tener aliento, ¿no? Dice, es tiempo de perdonarlo y consolarlo. Sí había que confrontar el pecado, sí había que confrontar al pecador, sí había que señalar el punto por el cual sabía esa disciplina. Eso sí es importante, porque muchas veces hoy en día no confrontamos al pecador, confrontamos al pecado, pero lo hacemos de una manera agresiva, de juicio, mas no de exposición de la palabra, para que el mismo Espíritu traiga convicción en la persona. Y se hace a veces en tono de juicio, pero a veces se hace en un tono demasiado ligero donde nada más se da vueltas alrededor y no llegas al punto. Aquí estamos hablando de varias cosas. Yo encuentro varias cosas. Una, el perdón, que lo mencionaste, el perdonar. Y yo creo que hay una corriente en el mundo actual en el que se ve el perdón como una debilidad, tristemente, en donde no seas tonto. ¿Pero por qué vas a perdonar semejante cosa? Mira lo que te hicieron. No se merecen que lo perdones. Y entonces, incluso hay una actitud como de que busca tu venganza o busca tu desquite. Y eso es como, lo digo porque incluso los superhéroes,
Los superhéroes que vemos en las películas, ¿qué están haciendo? Nunca vemos un superhéroe perdonando, se está buscando la revancha. Y es algo que permea la sociedad y que nos da una idea equivocada de lo que es el perdón. Y Pablo está hablando aquí de que perdonen a esa persona. La falta de perdón produce odio, produce resentimiento, produce amargura, carcome el alma, te quita la vida. En pocas palabras, la falta de perdón, bueno, físicamente incluso está comprobado que produce enfermedades físicamente. O sea, el engaño más grande es que la persona que no perdona porque piensa que no se merece, el agraviador no se merece su perdón, el agresor no se da cuenta. Pongamos, por ejemplo, que fuera hablando de matrimonio, que hubiera algo y que tú no me perdonaras a mí, porque tú sientes que no me lo merezco. O fuera yo, que no te perdono a ti porque siento que no te lo mereces. A final de cuentas, la única persona perjudicada es la que no perdona, porque mi falta de perdón a ti no te quita más, no te pone más, no te quita menos. La que se está carcomiendo internamente soy yo. Y este tipo de cosas, cuando suceden en la iglesia, ojalá quedaran solo en la persona que pecó y que fue confrontada con su pecado. Pero el odio que siente la persona por su falta de perdón no se lo calla, sino que va y va regando esa misma amargura, la va contaminando, lo dice por aquí, lo dice por acá, lo dice por allá. Y es por eso que Pablo está hablando de, ok, cuando ya hay arrepentimiento, confrontaste esto, tienes que perdonar a la persona y reintegrarla. Aunque aquí en este caso, este chico obviamente se denotó un comportamiento y una actitud de arrepentimiento. Claro, estaba arrepentido. Claro. Entonces ahora quería regresar a su comunidad y por eso dice en el verso 10, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad en Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Entonces, muchas veces la persona está arrepentida, obviamente está buscando ese consuelo en la iglesia, ese abrazo, pero cuando no se da ese hecho, desgraciadamente ahí es donde el mismo diablo la mete y surge todo lo que dices. El odio, el juicio, la persona que pecó ahora se siente lastimada, más resentida, la iglesia ahora se empodera y dice tenemos la razón, nosotros somos más santos, ese pecador fuera. Pero estamos yendo a todo lo opuesto que enseña el Señor Jesús. Exactamente, porque yo creo que en ningún momento nos parecemos tanto al Señor como cuando perdonamos. O sea, necesitamos estar bien conscientes que el Señor nos perdonó a nosotros y nos perdona todos nuestros pecados. Y la misma Escritura dice que Él no anda pescando los pecados los pecados pasados, no los pesca para venirnos y no viene y nos echa en cara, nos restriega así, tu pecado de 1972. No viene Dios a hacer ese tipo de cosas. Entonces, la naturaleza de Dios es cuando ve nuestro arrepentimiento, Dios nos perdona. Y yo creo que podemos aprender a imitar a nuestro amado Señor. Me hace mucho pensar la historia de Pedro, ¿no? Pedro lo niega, imagínate, eso se está pegando, pero como él regresa, lo afirma y lo consuela. ¿En quién se convierte Pedro? En un discípulo amado, en un hombre que con pasión estaba dispuesto. La prueba está que lo crucifican al revés, como su Señor, pero al revés. Entonces, es ese amor que se extiende. Por eso es importante saber cómo tratar esas situaciones.
tanto en los pastores como en los líderes, como en tu persona. Es muy importante. Aquí podríamos sacar mucha enseñanza, tanto para los pastores, líderes y los congregantes, y cómo manejar, porque es lo que dice la Escritura. Incluso era tal la carga del mismo Pablo, que él dice, se me abrió una puerta grande. Es como se me permitió ir a predicar al lugar más famoso, pero sabes que yo tenía una carga más grande por ustedes. No quise ir porque yo tenía esa carga de saber, dice Pablo, qué estaba pasando con ustedes. Yo quería escuchar las noticias, ¿no? Sí, en este caso sí. de Tito, que no había llegado para decirme, sí, por fin lo perdonaron, la iglesia se gozó, hoy él está sirviendo de una manera que wow, porque sabe ese perdón que recibió del Señor y de la iglesia. O sea, estaba Pablo realmente en preocupación como padre. Sí, ¿verdad? muy grande, porque cuando hay un perdón se extiende y se vuelve a recibir a la persona después de que se arrepintió, el gozo se restablece, que es de lo que estaba hablando por allá. Es un gozo del Señor. Ajá. No es un gozo natural. No, no es un gozo natural, es el gozo del Señor, es lo que está hablando por allá donde empezamos, ¿no? Que Él quiere sentir esa alegría, habla de la alegría del gozo, de la restauración, de que, ok, ya entendiste lo que pasó, en donde fallaste, en donde pecaste, caíste, pero estás arrepentido y vente, eres restaurado, eres amado, eres recibido. A final de cuentas, regreso al punto, eso fue lo que el Señor hizo con nosotros y sigue haciendo, porque el Señor lo sigue haciendo. No podemos ninguno de nosotros decir que no volvimos oye, hermanos, desde el día en que yo recibí a Jesucristo, yo ya no he vuelto a pecar. ¡Qué mentirosa! O sea, no es que como creyentes la naturaleza de Cristo en nosotros nos lleva a no vivir practicando el pecado. Pero no dejamos de ser humanos, no dejamos de estar hechos de polvo y en algún momento volvemos a pecar. Y en el punto en que nos arrepentimos, el Señor, ¿qué hace? Nos vuelve a recibir y restaura el gozo de nuestra salvación. Claro, más no significa que sea un hábito de vivir de esa manera. Y lo entiendo, simplemente lo estoy aclarando porque sé que esa no es tu manera de pensar. Porque muchas veces, bueno, el Señor me perdona. No. Estamos crucificando otra vez a Cristo, vez tras vez. Se trata de caminar en la perfección. Por eso dice en 2 Corintios 7, que lo van a ver más adelante, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Claro. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. El remordimiento son las consecuencias de lo que hice. El arrepentimiento es asumir mi responsabilidad de lo que yo hice ante Dios. Entonces son dos cosas diferentes. Claro, y cuando hay ese arrepentimiento, entonces estás consciente y lo que menos quieres es lastimar el corazón de Dios y no vives en un hábito de pecado, sino vives en esa caminar de santidad, en ese caminar. Sí. Que de santidad me refiero cuando caminas libre, que sabes que el pecado está ahí tocando, pero tú no le das lugar. Por eso Jesús dice, el que pierde su vida, la gana. Perderla es no vivir conforme a tus deseos, sino a la manera del Señor. Y lo curioso es cuando uno está viviendo. Me llaman mucho los versículos del 14 en adelante, porque habla de cómo somos una fragancia. Ahora, regresemos al hecho de este chico. Este chico comete ese pecado, es perdonado, recibe el perdón del Señor, hay una convicción de arrepentimiento, la iglesia lo abraza, la iglesia se goza en ver ahora su servicio de gratitud a Dios, su amor, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería, aquí yo te pregunto, cuál sería el comportamiento o la conducta de ese chico en todo lugar donde él se encontraba? Era un aroma, él mismo era una fragancia. Él mismo llevaba la gratitud de saber que había recibido perdón. Era un corazón agradecido. Sí, muchos sabían que él había sido. La sociedad siempre va a decir, este fue.
Pero a él no le importaba, porque sabía que había recibido perdón del Padre, perdón de la iglesia, lo habían abrazado y ahora él se convierte en un aroma fragante. Es por eso que menciono esto, porque cuando muchas veces surgen situaciones de estas o de otro tipo en las iglesias, desgraciadamente se expone, se señala, se crucifica, se saca a la calle, pero no hay ese cierre de reconciliación, ese cierre que es más conforme a la voluntad del Señor, que es lo que venimos mencionando. Por eso dice verso 14, así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso en Cristo. Que es como, hey, mira, era un desarrapado, era un pecado. Vela ahora la gloria de Dios en él. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Cuando tú y yo caminamos conforme a esa caminar del Señor, tú y yo somos aroma. Y cuando alguien es perdonado, también se convierte en aroma. Aquí, como decía mi esposa, dime quién no ha pecado. Todos. Fallamos, sí. Pero cuando vamos viendo ese amor y esa restauración, wow, te hace amar más al Señor y a aferrarte más a Él. Y sí, estaba releyendo lo que dices y qué hermoso, pero a la vez qué responsabilidad tan grande, porque somos ese perfume primeramente para Dios, ¿verdad? Claro. Primeramente para Dios y por consecuencia para los que están alrededor de nosotros. Y podemos llevar la fragancia de Cristo. De hecho, llevamos la fragancia de Cristo. Y ahí está nuestra responsabilidad de estar conscientes que somos portadores de esa fragancia y que llevamos la vida de Cristo va en nosotros y vamos a veces sin palabras, muchas veces sin palabras, llevamos esa fragancia y compartimos el Evangelio aún sin hablar. Simplemente en nuestra manera de conducirnos, en la manera en que respondemos a las personas y a las situaciones en la vida. Y siempre hay gente que nos está observando, aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Y siempre hay gente que piensa, qué diferente. O puede ser, si no estamos realmente creciendo en eso de que Jesús crezca en mí y yo vaya menguando, entonces lo que van a ver no va a ir muy de acuerdo y podrían decir, pues según él es cristiano, pero no hay esa fragancia. Y por otro lado, la fragancia de muerte es que uno lleva esa fragancia de Cristo, la lleva uno hacia aquellos que no lo conocen. Y hay quien va a estar muy pendiente, muy atento y muy abierto al mensaje de Jesús. Pero hay gente que está completamente reacia y para ellos somos una fragancia de muerte. ¿Por qué? Porque pues si ellos no se arrepienten. Que eso es lo que muchas veces tenemos que saber analizarnos, exponernos, si realmente conforme a la palabra y al Espíritu estamos caminando de esa manera. Porque muchas veces los creyentes somos tropiezo, porque somos fáciles para juzgar y condenar y separar, pero no somos tan rápidos como el Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando aprendemos a ejercer su naturaleza en nosotros, nos damos cuenta de qué grande es su amor y que ahora nos convertimos nosotros en ese aroma, como dices tú, fragante para Dios, pero también para los demás. Por eso regreso al verso 24 del capítulo 1, dice, queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Ahora, qué interesante,
porque el último versículo del capítulo 2 que estamos viendo lo maneja de otra manera. Ya ven que no somos como esos charlatanes que predican para provecho personal. Sí. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. El tomar conciencia de que Dios nos observa es realmente tener una reverencia y un respeto, sabiendo que vamos a morir, sabiendo que vamos a pasar por el juicio de Dios, porque eso va a suceder. Pero cuando aprendemos a tener ese temor dentro de nosotros de que Dios nos observa, nos evita ser como esos charlatanes que sacan provecho. Porque muchas veces cuando alguien peca, sí, entonces ahora esa persona que es la autoridad echó fuera al otro, pero controla a los otros y saca provecho. Y todos los que están dentro viven bajo miedo, mas no bajo el temor reverente a Dios, donde predicamos la palabra con sinceridad. Si tú saliste lastimado, si tú saliste herido, yo te pido dos cosas. Uno, recibe el perdón del Señor. Dos, si no has encontrado ese consuelo en tu iglesia o en tus seres amados, perdónalos. Deja que Dios vaya guiando tu vida a encontrar el nicho donde Él tiene para ti. Dios nunca deja abandonado. Dios nunca desampara. Por eso es importante, como decía mi amada esposa, no guardar eso. Sí aceptar tu falla, tu pecado, pero saber que Cristo murió y que no va a ser tu estilo de vida, pecando y recibiendo perdón. No, sino tu estilo de vida va a ser vivir precisamente depurando la naturaleza pecaminosa dentro de ti y metiendo la pureza de su palabra. ¿A bien de qué? De que vivas en libertad, en libertad. Si tú eres una persona que sales a compartir la palabra, hazte esa pregunta: ¿cómo me ven a mí? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ven los que te aman? No lo menciono para traer una condenación, sino precisamente lo que está en la última parte de este versículo. Yo he estado usando la Nueva Traducción Viviente, sabiendo que Dios nos observa. Eso está de temblar, pero es de un temblar reverente hacia Él, por amor, sabiendo que el precio que Él pagó es muy alto. Si tú estás ahí y cometiste pecado, pero te has arrepentido, pero no has sido recibido ese consuelo, repite conmigo: Señor, yo perdono y te doy gracias porque recibo ese perdón. Yo renuncio a vivir en amargura y en rencor y quiero aprender a vivir en tu gozo y en tu alegría de saberme sentir perdonado por ti, sabiendo que voy a rendir cuentas a ti. Y Señor, dale sabiduría a mis amigos, etcétera, etcétera, a bien de que, Señor, ellos puedan ver la grandeza de tu perdón sobre mi vida. Para que tú ahora seas aroma fragante para Él, para el Señor y para los demás. Qué gusto haber estado en este estudio con ustedes. Quisiéramos que el tiempo no corriera tan rápido, pero es un honor y un privilegio para mi esposa estar siempre enseñando, compartiendo. Estamos muy conscientes los dos de esto, que Dios nos observa y tenemos por eso muchas veces el cuidado de saber qué o qué no decir y no simplemente estar enseñando y vivir otra vida. Dios nos libre. Que tengas buena tarde, que Dios te bendiga y gracias por seguir en estos estudios que, reitero, todos lo único que queremos ser es colaboradores para que tú permanezcas en tu fe firmemente. Hasta luego.